Sin la Navidad no habría Calvario y no habría resurrección. Pero como estaba diciendo antes, es bueno recordar que un día hubo una natividad, que nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nació el que iba a ser el Salvador de Israel. Y como Israel le rechazó, en su totalidad no, pero nacionalmente sí, llegó la bendición a nosotros, los gentiles. Amén. Ahí fue bien lo que la palabra de Dios dice, que todo ocurre para nuestro bien. Los que amamos a Dios, los que hemos sido llamados conforme a su voluntad. Estamos en un tiempo que el mundo se llena de luces y nosotros, algunos de los hermanos también han tratado de poner algo aquí dentro. Muchos cristianos no lo aceptan. Es un tiempo, la Navidad, de debate entre cristianos. Y algunos, no digo que no sean verdaderos cristianos, pero influenciados por las sectas más y por los incrédulos. Hay una de las sectas que ustedes conocen, la mayoría conocen bien, los TJs. Ellos fueron los primeros que empezaron, seguramente hace 60 años, más o menos 70, a empujar esta idea de no celebrar los cumpleaños, porque de esa manera se evitan de tener que celebrar el cumpleaños del Señor Jesús. Es un tiempo precioso para recordar a aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús siendo un hombre, no siendo un bebé, siendo un hombre, Él ya no es bebé, siendo un hombre, siendo Dios al mismo tiempo que era hombre. Y es un tiempo precioso. Si nosotros no adoramos las cosas, el verdadero cristiano no adora las cosas, adora al Creador, adora a Cristo Jesús, quien es Dios. Pero las decoraciones, pues, es un tiempo como cuando celebras un cumpleaños. Generalmente, hoy día, pues se decora un poquito si está en casa, con globos o cualquier otra cosa, pero usted no adora los globos. El cumpleaños no es simplemente para la decoración, pero es un tiempo de alegría porque damos gracias a Dios, un año más por la vida del hijo, de la hija. Esto es exactamente lo mismo. Algunos creen que esto es un escándalo, el ver estas decoraciones. Pero luego no les importa a esos creyentes estar esta noche en la discoteca. Eso está normal. O incluso echar un cigarrillo y un trago, eso no es nada. Pero esto es idolatría. Pero tenemos que tener un balance, ¿verdad, hermanos? Y es bueno recordar este tiempo. Es el tiempo en que Dios dio todo lo que tenía. Amén. Dios dio lo más precioso. Y recordemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios, como bebé, no fue a ir cuando comenzó hace 2000 y pico de años, cuando Él se humanó. Porque Él no nació como un humano, como un bebé humano. Nació, sí, de una mujer que era virgen, pero su nacimiento fue algo especial, el único especial, en ese sentido, porque Él era Dios, y Él se humilló, dice en Filipenses 2, del 5 al 11, Él se humilló, dejó toda su gloria en el cielo para venir a sufrir por este mundo que lo rechazó. Lo crucificaron, lo quisieron matar, asesinar cuando fue un bebé. Herodes inquirió de los magos de Oriente que le dijeran dónde estaba, porque él también quería ir a adorar. Y era un engaño.
la prueba es que luego, cuando vio que lo habían traicionado, porque el Señor les guió para ir por otro camino, Él puso un decreto que todos los niños de 2 años para abajo fueran tirados, ahogados en el río Nilo. Cuando nació, el mundo ya lo quiso asesinar, y cuando llegó al final de su ministerio, el mundo lo crucificó. Y si viniese hoy, el mundo lo crucificaría igual. No piense nadie que el mundo le daría la bienvenida. Lo crucificarían igual. Y es más, muchas iglesias lo crucificarían. Porque llegaría a algunas iglesias y diría: esto es cueva de ladrones. Esto no es mi iglesia. Mira lo que les dice a la iglesia de la Odisea. Les amonesta a casi todas, a las iglesias de Apocalipsis. Si viniese hoy, el mundo lo crucificaría igual. Pero la segunda venida no van a tener esa oportunidad. Porque Él vendrá como Rey de Reyes. Y Él vendrá a reinar. Pero antes de eso, la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que sabemos que Él va a regresar. Amén. Amén. Él va a regresar a buscarnos. Amén. No porque seamos mejores que el resto, sino porque confiamos, tenemos la fe, certeza, el 100%, que cuando el Señor nos salva del infierno cruel, de la condenación eterna, es eterna. Esa salvación es eterna. Muchas iglesias predican, enseñan que si usted, un joven o un mayor, se va al mundo, deja la iglesia, se va al mundo, perdió la salvación. Eso es un error. Si no vuelve al Señor, no es que perdió la salvación, es que nunca la tuvo. Porque recuerda lo que le dije, ese letrero que puso el gobierno australiano en el Sydney Harbour Bridge, Eternity. Lo que es Eternity, lo que es eterno, es eterno. Y no se puede perder. Y cuando el Señor venimos a Él humildemente y nos salva, si es que hemos ido a Él. Porque no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y todos esos que dicen Señor, Señor, que el Señor no les conocía, seguro que ellos decían y profesaban de ser cristianos igual que los demás. Por eso es bueno que tengamos un chequeo. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Estos dos pasajes de Mateo 1, versos 18 al 25, y Lucas 2, del 1 al 7, en los dos pasajes, los dos evangelistas nos hablan de cómo fue el acontecimiento y el nacimiento. Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, más de 700 años antes de que Jesús viniese como hombre, lo dijo, lo profetizó. No era una sorpresa para los seguidores del Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, verso 18. Vamos a leer del 18 al 25. Que Jesús, cuando estaba en el templo, cogía el manuscrito y puesto en pie alzaba la voz. Quería que todos lo escucharan. Dice el verso 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado, estando comprometido, María, su madre, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que Lucas 1:23 nos dice que significado es Dios con nosotros. No, yo lo decía aquí también. Que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia inmensa, por mandar a tu Hijo unigénito, al Verbo, a venir y humanarse para salvarnos, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre Santo. Y ahora, Padre Santo, pedimos que nos limpies de todo aquello que pudiese ser un estorbo para nosotros oír tu palabra. Háblanos a todos, Señor, tanto a los que hemos pasado a ser hechos hijos tuyos, como tu palabra nos dice, y tanto como a aquellos otros que aún no han tomado esa decisión de seguirte. Pedimos, Señor, que tú nos hables a todos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Como estaba diciendo, para millones la Navidad es no tener que trabajar, comilonas, fiestas, como decían uno de los niños del teatro, regalos, etcétera, etcétera. Y muchas de esas cosas es buena. El comer juntos con la familia, eso es bueno. Dios quiere que estemos juntos con los que amamos. Estamos aquí juntos porque amamos unánime al Señor. Y si algunos no han tomado la decisión de ser seguidores de Cristo Jesús, pero también hay algo en ellos de Dios, porque si no, no estarían aquí. El que no quiere saber nada de Dios no viene a estos lugares. Todas esas cosas que se hacen en la Navidad, ayudar a los necesitados, dar un regalo a tu hijo, a tu hija, o al amigo, todo eso es bueno. Comer, una buena comida, todas esas cosas son buenas. Pero eso es muy distinto de lo que el mundo hace, hermanos. Muy distinto. ¿Cuántos millones en este país el próximo domingo pasarán, incluso ya, pasarán en sus iglesias donde tienen al bebé y a María y a José y hasta le adoran y le llevarán velas y le llevarán, qué sé yo, muy sentimental, un sentir emocional, pero eso es todo. Eso es todo. Porque luego vas y le pasas la palabra de Dios y ten cuidado cómo lo haces. Estás seguro que lo haces con una sonrisa y con educación, porque te pueden tirar con él a la cara. ¿Cómo es posible que un día están tan religiosamente, tan reverentes ante esa imagen y luego el libro sagrado, que esto sí es sagrado, lo desprecian? No los estoy criticando, no me malentiendan. Han sido enseñados así. ¿Cuándo comenzó eso? Cuando había mucha ignorancia. ¿Qué le dice el Señor? Mencioné ese pasaje de Mateo capítulo 15, cuando los fariseos religiosos, si creían en Dios,
y eran religiosos. Acusaron al Señor Jesús que sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. Y no es igual hoy eso. Sin embargo, a ellos no les importaba romper los mandamientos de Dios. Eso no les importaba. Para entender el significado de la gente, tiene que conocer el trasfondo del niño Jesús. Para que ellos tengan fe, para que el mundo ahí fuera tenga fe, una verdadera fe de corazón en Cristo Jesús, deben de tener conocimiento de la palabra de Dios, cosa que no se les predica. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que la palabra, que somos salvos por gracia, por la fe, por medio de la palabra de Dios, por oír. Dice que somos salvos por oír, por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos instruye. Es el libro de texto. El libro de texto que tienen los estudiantes en la universidad, en el instituto. Hay un libro de texto y todo lo que ellos estudian debe estar de acuerdo con el libro de texto. Porque si no estudian conforme a las lecciones que están ahí, no van a aprobar. Pues exactamente es la vida espiritual, la vida eterna. Si no les enseñan la palabra de Dios correctamente, no van a llegar. Ya pueden sentirse muy religiosos y ser gente muy buena, que hay gente buena, hablando humanamente, porque la palabra de Dios dice que bueno no hay ni uno. Romanos 3:10 nos lo dice bien claro. Pero Dios nos ha dejado aquí para ser testigos, hermanos. Si no, en el momento que recibimos al Señor en nuestra vida, Él nos hubiera llevado al cielo, porque Él nos salva para que estemos con Él. La razón por qué Él no nos lleva es porque es una obra, un ministerio que Él nos ha dejado a nosotros. Por eso lo dijo en Mateo capítulo 28, el verso 23 o 24, los últimos versículos, donde el Señor les da la gran comisión, le dice a todas las naciones y hacer discípulos, hablándole de la palabra de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole que guarden todas estas cosas. Dios nos ha dejado aquí. Si usted ha sido salvo, si usted ha conocido a Cristo Jesús, al verdadero Cristo Jesús, al que está en el cielo, no al que está colgado en una cruz, o en un crucifijo, o en una cajita llamada sagrario, si usted tiene y ha conocido al verdadero Cristo Jesús, pues su obligación es de ser un testigo fiel. Y además debe de ser un gozo. Porque si si ese joven que se quedó sin trabajo aquí, viene otra persona y le dice, hey, yo sé dónde hay trabajo para ti y para muchos más. Y si esa persona que le conoce al que se ha quedado sin trabajo no se lo comunica, es un egoísta, ¿verdad? Lo suyo, si es una persona normal, es que le diga, hey, que yo sé dónde hay trabajo. Y vayas. Pues con esto es exactamente igual, hermanos. Si usted realmente ha sido salvo por la gracia de Dios, se ha humillado y aceptado a Cristo Jesús en su vida, usted tiene que sentir el deseo de hablar y testificar a la gente. De lo contrario, hágase un examen. No digo que usted no sea un verdadero cristiano, pero hágase un examen. La Biblia nos lo da el examen. 1 Corintios capítulo 13, el verso 5. Examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la verdad. Y en 1 Corintios capítulo 15, el verso 2, el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, si es que en verdad habéis sido salvos, si guardáis mi palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Yo sé que hay muchos cristianos que no creen en este versículo, que creen que eso no es así. Bueno, pues el apóstol Pablo lo pone bien claro, que nos hagamos un examen, porque el que no guarda su palabra, no guarda a Cristo. Cristo es su palabra, amén. Amén. Él era el verbo, Él es la palabra. Y si no podemos guardar
a Cristo en nuestra vida si no guardamos la palabra. Ese no es el Cristo. El Cristo verdadero, si lo guardamos en nuestro corazón, nuestra vida, lo vivimos, es el Cristo de la Biblia, de la Sagrada Escritura, no uno de emociones o religioso. Su nacimiento estaba profetizado más de 700 años antes. Isaías 7:14. Por tanto, dice el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Emmanuel. Isaías 7:14. Y luego también en el mismo libro de Isaías 9:6, que la mayoría lo conocen muy bien, pues ahí dice, porque un niño nos es nacido. Está profetizando el profeta Isaías. Hijo nos es dado. Y dice que en niño nos es dado, es nacido, vamos a ver, Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y el próximo, los testigos, los TJs no les gustará mucho este versículo, porque dice que uno de los nombres suyos es Padre Eterno. So, Jesús no era cualquier bebé, era Dios encarnado, Padre Eterno, Príncipe de Paz. So, ahí nos dice quién era Jesús. Y es más, en Génesis, en el jardín del Edén, en la caída del hombre, Dios ya proveyó nuestro rescate. En el verso 15 del capítulo 3. Aquí hablando de su muerte y resurrección. So, esto no fue una coincidencia. Estaba escrito desde que Adán y Eva desobedecieron y pecaron. Dios, Cristo Jesús, que ya existía, que era el Verbo, junto con el Espíritu Santo, decidieron hacer un plan de venir a morir por nosotros. So, Él nos amó tanto y nos ama, y lo dice en Juan 3:16, que los niños recitaron, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. So, esas iglesias que enseñan que usted puede perder la salvación, no lo creo. La Biblia nos dice, nos da la seguridad de la salvación. Amén. Sin la Navidad, ni habría Calvario, ni habría resurrección. Y sabemos que en el Calvario está la cruz. No hubiese habido cruz, no hubiera habido redención, y nosotros estaríamos perdidos igual que el resto del mundo. Sin la resurrección no hay salvación, porque ahí está la muestra de que Jesús era Dios, que la muerte no le podía sujetar en la tumba, y resucitó. Y dice Pablo a los Corintios, y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Amén. Amén. Lo más precioso es que siendo Dios, se humanó y se hizo hombre. Filipenses 2, del 5 al 11. Nos dice, haya pues en vosotros, dice, está hablando a los creyentes, a los verdaderos creyentes, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, se despojó, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un gran galardón, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Amén. Está por encima de Jehová y por encima de Elohim y por encima de todos, de Elohim. El nombre de Jesús dice, en el cual dice que toda rodilla, un día, en el día del juicio, el día del gran juicio, un día toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Y dice, los que están en el cielo, que esos lo haremos gozosamente. Dice, y de los que están en la tierra, esos ya no lo harán tan gozosamente. Tendrán que doblar la rodilla forzosamente. Y dice, y los que están debajo de la tierra. El cielo sabemos que está arriba, ascendió el Señor Jesús. Amén. Y en Lucas capítulo 16, el joven rico que no se preocupó de Dios, dice que estaba en el Hades. Y dice que alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro. Eso quiere decir que el infierno está debajo de la tierra. Y aquí dice en Filipenses 2, del 5 al 11, que toda rodilla se doblará un día de todos, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy usted puede doblar la rodilla delante de Él con fe, pedirle al Señor que venga a su vida, y si no lo hace, recuerde que un día usted recordará estas palabras. Un día usted doblará la rodilla, forzosamente. Me decía uno ayer, cuando estábamos dando los folletos, dice, yo no tengo preocupación, a mí que me quemen. Voy a dejar escrito que me quemen. No le condeno. No tienen fe verdadera. ¿Qué esperas? Han visto siempre que el muerto familiar, el amigo, muere, no tiene vida y es enterrado y finito, se acabó. Ahora tú vienes y le dices, de repente, ha vivido esta vida, si tiene 20 años, si tiene 40 o si tiene 50 o 60, con esa incredulidad, y ahora tú vienes de repente y le dices, pero mire Señor, aquí dice que un día usted doblará la rodilla ante Jesús. Cuando usted muera, ese polvo que sale al quemar su cuerpo, Dios lo va a poner junto, ¿te queda? Otra vez, y usted comparecerá ante el gran juez. ¿Cómo le vas a hacer creer semejante cosa cuando jamás le han explicado la verdad? Y nosotros a veces ahora como que nos molestamos porque no entiende. Es que es normal, hermanos. Es el hombre natural que dice 1 Corintios capítulo 2, el verso 14. Se lo dice a los corintios. Dice, el hombre natural, y el mundo entero es natural. Hasta que no sea espiritual por medio de Cristo es natural. La carne, el hueso, natural. No entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. A ver, tú le dices a una persona, ¿tú sabes que cuando, aunque te quemen, Dios va a coger ese polvo, o te hayan comido los bichos, te va a coger a todos esos y lo va a formar tu cuerpo y vas a comparar? Tú estás loco. O le dices, pues, ¿estarás preparado para cuando el Señor venga en las nubes a buscar a su iglesia? A los que han creído en Él, del corazón. ¿Qué? ¿Que Jesús va a venir en las nubes? ¿De qué secta sois? ¿Sabes lo que te contestarán? Eso es el diablo
que es tan real, en el cual ni siquiera creen. El diablo, que es Satanás, que es tan real, ha engañado los corazones de los incrédulos, porque no tienen excusa, porque todos tienen el cerebro, igual que estudian para médico o abogado, o para lo que sea, pueden estudiar el libro sagrado. Pero no todo el mundo quiere ser salvo, quiere a Dios. El mundo quiere un poquito de religión. Representar delante de los demás, que yo creo en Dios. El mundo es así, tiene una religión u otra. Hay muchas religiones. Y como todos sabemos, hay religiones para todo gusto. Pero yo les decía ayer en el Corte Inglés, fuera del Corte Inglés, una cosa es conocer, saber algo de Jesús, y otra cosa es tener a Jesús, conocerlo íntimamente. Si usted puede, muchos españoles están muy interesados en Australia y saben algo de la geografía de Australia. Y yo le dije una vez a uno, digo, sabe bastante. Pero ¿sabes qué? Tú no conoces Australia. Yo conozco Australia. Pues así es con el Señor. Tú sabes algo, las religiones, todas enseñan algo sobre Dios. Pero una cosa es saber algo de Dios y otra cosa es tener a Dios, tener a Cristo en tu vida. Esa es otra cosa. Por el nacimiento de Jesús es que Dios vino a habitar entre nosotros. Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cree usted que el mundo ahí fuera entiende esto? Imposible. Ni lo cree. ¿Cómo es posible que 3 personas sean un Dios? Serán 3 dioses. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Porque la palabra de Dios lo dice. Y cuando usted tiene el Espíritu de Dios, Él le va a instruir. Eso es lo que dijo el Señor en Juan, capítulo 15. Yo os mandaré un consolador, el consolador, para que esté en vosotros, con vosotros y en vosotros, y Él os guiará a toda verdad. Cuando una persona es humilde, se quiere humillar y creer lo que el libro sagrado dice, esa persona va a Dios y va a creer y le va a pedir al Señor, Señor, ábreme la mente, ayúdame a creer, y el Señor se lo va a hacer. Y cuando toma la decisión de seguirle, el Espíritu Santo, en ese instante que toma la decisión de seguirle, de creer y seguirle, en ese instante el Espíritu de Dios viene a esa persona. Y no lo va a ver, ni no va a sentir cosas como algunos dicen que sienten. Puede sentir gozo, es así, pero no siente nada porque es espíritu. No es una persona que vive dentro de otra persona. Pero desde ese momento en adelante, usted es otra persona. No perfecto, no perfecta, pero otra persona. Ahora, esas mentiras que usted decía, ese engaño, ese vicios, sea de drogas, sea de tabaco, sea de alcohol, sea de lo que sea de adulterio, desde ese día usted va a empezar a sentirse mal al practicar eso. Porque ahora usted tiene una vida espiritual que es del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en usted. Y usted no va a llegar a ser perfecto. No va a llegar a ser un cristiano fiel. Pero sí va a madurar. A medida que usted medita cada día en el libro sagrado, en la palabra de Dios, su fe va a aumentar. El gozo de tener la certeza de que usted ahora es hecho hijo de Dios y que tiene una vida futura perfecta, le va a ir animando y querer saber más y aplicarse más
Y usted va a querer testificar a las personas que le conocen. Porque hey, yo he encontrado un tesoro. ¿Recuerdan cuando hubo aquella furia sobre el oro en los Estados Unidos? Como la gente iba buscando, pues usted buscará el oro que está aquí. Amén. Exactamente igual. ¿Qué se nos dice de este niño? En 2 Corintios 8, capítulo 8, verso 9, dice que él se hizo pobre. Él era rico como nadie. Él tenía el mundo en sus manos. Él no tenía por qué haber venido a esta tierra. Él podía haber dicho, son rebeldes, no se van a convertir, no nos van a seguir, no merece la pena. Pero él en su gran amor se humilló y dijo, yo voy, heme aquí, Señor. ¿Quién irá por nosotros? Dijo Dios. Y Jesús, el verbo, que entonces no era Jesús, era el verbo, dice, yo iré. Y desde entonces planeó para venir a sufrir. Dejó todo. Con su pobreza, dice ahí, en Romanos 8, verso 9, con su pobreza nos hemos enriquecido nosotros. Al hacerse el pobre, porque él fue pobre, incluso hasta la muerte. Sus padres, su madre y su padrastro eran carpinteros. Y seguramente que no tenían trabajo todos los días tampoco. Y qué coincidencia que no nació en una familia rica. Nació en una familia pobre. Y qué coincidencia que se reveló las huestes celestiales cuando el ángel anunció el nacimiento suyo a María. Dice que las huestes celestiales, quién sabe, miles, millones, alabando en las nubes al Creador que se había humillado a ser un bebé. ¡Wow! El apóstol Pablo, que nos dice del niño de la Navidad, Colosenses 1, del 15 al 18, dice que Él es Dios. Y lo descifra muy bien, aunque las sectas no lo quieren admitir. Dice en el verso 15, Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Y aquí se quedan y dicen, ve, es que Jesús fue creado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él existía. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, en el capítulo 2, nos dice que en el capítulo 1, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué ocasión el Espíritu de Cristo les mostraba cómo había de suceder. Los mismos apóstoles reconocen en el Antiguo Testamento cuando Dios hablaba a los profetas. Y del verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Recuerdan que tuvimos una predicación sobre qué es la iglesia y quién es la iglesia? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ese es lo que es el primero, pero no en creación. Él no fue creado, Él creó las cosas. Él fue el primogénito en resucitar para que en todo tenga la preeminencia. ¡Qué Dios tenemos, hermanos! Qué afortunados somos. Pregúntese,
¿Cuál fue el propósito de su venida? Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan el Bautista. No se avergüencen de decir que son de la Iglesia Bautista. Amén. Amén. Dice que Juan lo vio venir a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora muchos pueden decir, bueno, voilà. Si Dios quita, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, yo soy salvo. No predica el Papa que todos somos hijos de Dios. ¿Es así? Él quita el pecado del mundo de todo aquel que viene a Él. No mágicamente. Uno tiene que ser responsable de sí mismo. Lo mismo que para trabajar en un trabajo secular. Tú tienes que buscarlo, tú tienes que ser responsable y trabajarlo. En esto, gracias a Dios, no tenemos que trabajarlo para la salvación. Porque es por gracia, por medio de la fe. Y dice Efesios 2, versos 8 y 9. O 1, capítulo 1. Versos 8 y 9. No es por obras, sino por fe, para que nadie se glorie. El apóstol Pablo, que nos dice el niño de la Navidad, 1 Corintios 1, del 15 al 18, pregúntese cuál fue el propósito de su venida. Juan 1:29, que le acaba de decir, cuando Juan el Bautista dijo, aquí, él vino a ser bautizado por Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dijo, pero Señor, tú tienes que bautizarme a mí. Y él no es porque él tuviera pecado, él obedeció la ley, y él puso un ejemplo a todos a seguir. Por eso él se bautizó, él no tenía por qué hacerlo. Pregúntese cuál fue el propósito. En Lucas capítulo 2 se nos dice de unos magos de Oriente que llegaron a Jerusalén guiados por una estrella. No sabemos cuántos eran. Son 3 regalos lo que le dieron, pero podían ir 2 o podían ir 8. Pero el mundo ha puesto 3. En Lucas 2 se nos dice esto. La noche que Jesús nació hubo una multitud de las huestes celestiales, testigos de su nacimiento. Al igual que los pastores, nunca había habido una noche igual. Pero qué coincidencia que no se mostró, Dios no le mostró a los científicos de aquellos días, que lo sabía, la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús, sino a unos pastores, o sea, pues eran 2 también, 2, 3, 4, pero a unos pastores, personas más bien analfabetas en aquel tiempo, personas no bien vistas, era un trabajo de los más bajos, cuidar de los animales, pero Dios escogió a ellos, eran humildes, y Dios escogió a ellos para anunciar la venida del Señor, donde había nacido. El nacimiento de Jesús es el medio que Dios ha provisto para nuestra redención. Y en Juan 3:16 nos lo dice bien claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea de corazón no se pierda, mas tenga vida eterna. Celebramos la Navidad, pero tenemos que saber que ese niño hoy ya no es un bebé, sino que es Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 4, verso 12. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ni María, ni José, ni Mateo, ni Lucas, ni ningún profeta. Solo en el nombre de Jesús podrán ser salvos. Y recordemos. En Mateo capítulo 7, yo muchas veces lo he mencionado, los versos 21 al 23. En el día del gran juicio, el Señor está hablando a los discípulos y nos habla a nosotros. Dicen, aquel día vendrán muchos, dice,
en mi nombre, diciendo, Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre. Y dice, y otros me dirán, Señor, nosotros echamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros hicimos buenas obras en tu nombre. Y él les dijo, y yo les diré, apartaros de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso dice el Señor que somos salvos por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer, sino confiar, poner la fe en Dios, en Cristo Jesús. Una vez que usted pone esa fe en Cristo Jesús, usted es un seguidor de Cristo Jesús, se alimenta de su palabra y ahora usted caminará para tener buenas obras. Sí, ahora todas esas obras que usted puede hacer, ayudar, hablar en el nombre de Jesús, ayudar en el nombre de Jesús, ahora es distinto, porque usted no las hace para ganar la salvación. Usted las hace por amor a quien le ha salvado y porque Él nos lo manda, que hagamos bien. Pero no viceversa, no comenzando la casa por el techo, sino por los cimientos. Imagínese, hermanos, imagínese, ¿usted tiene familiares inconversos? Yo sí los tengo. Y amigos preciosos. Y lo digo porque el Señor sabe que digo verdad. A veces mis ojos sudan cuando pienso en ellos y pienso en el Hades, donde pasarán la eternidad sufriendo. Si no somos testigos, daremos cuenta al Señor. Si eres un verdadero cristiano, estoy terminando, renacido de nuevo, entonces estarás esperando la venida del Señor. Y no estoy refiriéndome a la segunda venida. La segunda venida es cuando el Señor vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, y parará la guerra mundial en Israel y los árabes, y todo el mundo estará en guerra. Él entonces vendrá y dice que si Él no parase esa guerra, no quedaría ni una sola persona viva en la tierra. Las armas nucleares eliminarían a todas, pero Él la parará antes del milenio, y luego de ahí se pasa el milenio. Pero Él va a venir en las nubes, como nos lo prometió en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al 17. Dice que el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos que hayan muerto creyendo en Cristo Jesús de corazón resucitarán primero, y luego los que estemos, o los que estén en vida, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice en 1 Corintios capítulo 15. Y seremos llevados con ellos a encontrarnos con el Señor en las nubes. El verdadero creyente, cristiano, el verdadero cristiano, está esperando eso, porque cree y sabe ciertamente, ciertísimamente, que así va a ocurrir. ¿Lo está esperando usted? Amén. Amén. Y al igual que su nacimiento profetizado y se cumplió a pie de la letra, se cumplirá lo que le estoy hablando. Una tercera guerra mundial va a errtar y Europa se unirá en un gobierno mundial, como lo hemos dicho muchas veces, y ahí vendrá la gran tribulación, 7 años de tribulación. Ahora que sabes sobre Jesús un poco, que no tuvo su existencia hace 2000 años cuando nació como bebé, ahora que sabes que Él era y es Dios, ahora que sabes que Él es el único camino, porque nos lo dice en Juan capítulo 6, en el verso 14, o 14 verso 6, donde le dice, yo soy el camino. Cuando Felipe le preguntó, muéstranos quién eres, y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, si no es por mí, dijo Jesús. Él es el camino. Y Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado, amigos y hermanos. Todos hemos pecado. Pero aquí hay muchos que somos redimidos. Alguien pagó el precio.
Y nosotros lo hemos aceptado. ¿Lo ha aceptado tú? ¿Usted? Con nuestros rostros inclinados. Recuerde Hebreos capítulo 9, el verso 27. Nos dice que es necesario morir a toda la humanidad, a todos los hombres. Y después de esto, el juicio. En el día de Pentecostés, los apóstoles predicando, la gente preguntó, después de escuchar a los apóstoles predicarles que habían matado, que habían crucificado al autor de la vida, que habían cometido un gran error y un pecado grande. Lo hicieron en incredulidad. Entonces, la desobediencia a Dios es un grave pecado. Ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para ser salvos? Pero los apóstoles le dijeron, cree de corazón, acepta al Señor Jesús en tu vida como tu Salvador y serás salvo tú y tu casa. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el verso 11, nos dice que Él vino a lo suyo. Y ahora dice, pero los suyos no le recibieron. Israel les recibió unos pocos, pero no todo el país, no todo judío. Mas en el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Vas a creer así? Si no le has seguido hasta ahora, bíblicamente, hoy tienes la oportunidad. Si lo dejas para mañana, ese mañana es muy probable que nunca llegue. Porque el diablo se encargará de traer dudas a ti y de traer razonamientos humanos. Y tú cavilarás en tu mente y pondrás tu justicia, tu forma de entender. O te ocupará en tantas cosas de este mundo que te olvidarás. Si reconoces que hasta ahora no ha habido una comunión íntima con Dios por medio de Cristo Jesús, no lo dejes para otro día, que ese día no puede que nunca llegue. Hoy tienes la oportunidad. Y como creyente, como hijo de Dios, le estás sirviendo, hermano, hermana. Vienes con gozo los días de culto, los domingos, y el culto de oración el viernes. ¿O hay algo que te lo impide? Las autoridades no te lo impiden, gracias a Dios, en este país. Damos gracias a Dios por ello, que hasta la fecha no nos lo impide. Entonces, ¿qué te lo impide? ¿El sueño? ¿El dinero? ¿El deporte? ¿El quedarte viendo la tele o el móvil hasta la 1 de la mañana? ¿Muy ocupado? No sé. Piensa, hermano. El Señor puede venir a buscar a su iglesia en cualquier momento. No habrá una señal para nosotros. Dice que velemos. No habrá señal. La señal será para el mundo. Ellos iban a tener señal. Ellos iban a tener señal. Cuando llegue la gran tribulación, podrán ir contando. Pues ahora viene otra plaga. Pues ahora viene otra. Pero para nosotros ir con Él al reino de los cielos, no hay señal. A muchos cristianos los va a pillar, como nos dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, el verso 28. Hijitos míos, dice, permaneced en Él, permaneced en Él, para que cuando Él aparezca no huyamos avergonzados en su venida. Oremos fuerte, hermanos.
intensamente, fervientemente, que no vivamos, que no estemos practicando cosas que le desagradan al Señor y que nos podría pillar su venida haciendo algo que no deberíamos. Clamemos, nos reunamos y oremos. Y si alguno no es hijo tuyo todavía, o hija, Señor, ayúdale a su fe. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús.